Capítulo 23. Una tierra que no perdona la ingenuidad. Stephen regresó a su cabina empapado de sudor y sal. The Northwind ya estaba en mar abierto antes de lo previsto, y la maniobra había exigido más de lo esperado. Reabastecer el barco en Charlesport sin levantar sospechas había sido casi un milagro, posible solo gracias a los hombres del club de Crown y Compass. Tobias debía de ser muy querido, pensó, con una punzada de gratitud que no quiso examinar demasiado. El plan era simple: costear hasta las Indias, cargar mercancía y regresar de noche. La temporada de huracanes se acercaba, pero no había elección. Y luego estaba Naomi. El regreso debía ser limpio, silencioso, impecable. Sonrió con ironía. Probablemente tendría que amordazarla. Giró el pomo. Cerrado. Naomi bramó golpeando la puerta. «Abra ahora mismo». Dentro, Naomi despertó con el sobresalto del golpe y el vaivén del mar. Así que ya estamos navegando, pensó, con una calma que no sentía. Reconoció su voz y sonrió satisfecha. No iba a dejarse intimidar. Había pasado horas construyendo su pequeña fortaleza, baúles apilados, los suyos y los de él, formando una barrera sólida. «Por una vez, mando yo». «No pienso abrir», respondió con dulzura venenosa. «Busque otro lugar donde dormir». Stephen apretó la mandíbula. «Esa mujer me va a volver loco». «Esa es mi cabina». «Y mi prisión», replicó ella. «Príncipe de los contrabandistas, qué título tan hueco». La palabra «mí» le arrancó una sonrisa involuntaria. «Saldrá tarde o temprano, amor. Tendrá que comer». «Matthew ha sido muy atento», dijo Naomi triunfante. «Tengo provisiones para días». La paciencia de Stephen se resquebrajó. Pateó la puerta. Algo la bloqueaba. ¿Qué demonios ha hecho? Tras una última maldición, el silencio. Naomi esperó. «No se rinde», se dijo inquieta. Aún así, se sirvió una copa de madeira. Necesitaba calma o valor. Al mirarse al espejo, vio a una mujer agotada, demasiado consciente del recuerdo de él. «No le importa», se repitió como una oración amarga. Se acercó a la ventana y entonces lo vio. El vitral. 3 paneles. A ambos lados, escenas bíblicas. En el centro, una manzana roja ofrecida por Eva a un Adán inquietantemente parecido a Stephen. Desnudo. Vivo. El cielo de vidrio cambiaba con el ocaso. Naomi contuvo el aliento. «Esto es una crueldad». Alzó la mano sin pensar, rozó el vidrio frío, y el deseo la atravesó como una llama vergonzosa. «¿Naomi?», gritó y retrocedió. Él estaba fuera, mirándola a través del vitral, sonriendo. El Azor. La había visto. La humillación le ardió en la piel. «Váyase», gritó cerrando las cortinas. «Ojalá caiga al mar». «Naomi», su voz sonó alterada. «¿Estoy resbalando?» El corazón le dio un vuelco. Oyó un golpe. Luego, un chapoteo lejano. El pánico la desbordó. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Arrancó los baúles con una fuerza que no sabía que tenía, llorando, suplicando. Cuando por fin abrió la puerta. «¿Por qué ha tardado tanto?». Stephen estaba allí. Seco. Vivo. Sonriendo. La empujó dentro con facilidad. «Me echó de mi cabina». «¿Me engañó?». «Le dije que se mantuviera lejos de mí», respondió con calma peligrosa, «no que me robara la cama». Ella retrocedió hasta chocar con el lecho. «No le temas», se dijo sin creerlo. Él se inclinó, atrapándola con su sombra. Naomi tembló. «Odio que aún me haga esto». «¿Qué hacía en la ventana?», preguntó él suave. No respondió. No podía. La levantó con un gesto y la dejó caer sobre la cama. La cercanía le robó el aliento. «Quiero que se aparte. Quiero que no lo haga».
Sus labios se acercaron apenas rozándola, un contacto leve, casi tierno, que dolió más que cualquier amenaza. «Haga lo que le dije», susurró. «O pagará el precio». «¿Qué más puede quitarme?», replicó ella con orgullo tembloroso. Él rió en voz baja. «Mucho más». La soltó de golpe. Se sirvió una copa y la ignoró. La oscuridad creció entre ambos, espesa, cargada. «¿Encenderá las lámparas?», preguntó ella al fin. No. La miró desde la sombra. «Vine a dormir y aquí estoy preguntándome qué hacer con usted. No compartiré su cama». «Entonces váyase». «Ahora». No se movió. Lo vio desabotonarse la camisa con una elegancia que la dejó sin aliento. «No mires». Miró. La noche la protegía, ocultando su deseo. Él dejó caer la ropa. Desnudo como el Adán del vitral. Naomi giró la vista hacia la ventana, hacia la silueta luminosa, y luego volvió a él. Stephen permanecía en la sombra, invisible y absoluto. Y en ese contraste, vidrio y carne, luz y oscuridad, comprendió que el verdadero peligro no era el hombre que tenía delante, sino todo lo que aún deseaba de él. Capítulo 24. Lo que no se hereda. «No lo repetiré», dijo él en voz baja. Su sombra cayó sobre Naomi como una marea. Ella se apartó de la cama al instante. Oyó el susurro de las sábanas cuando Stephen se acomodó y supo sin verlo que estaba desnudo. El pensamiento le encendió la piel. «No es el frío», se dijo, «es él». Le lanzó una manta. Cayó a sus pies. «¿Dónde se supone que duerma?», preguntó ella, odiando la fragilidad que se filtró en su voz. «Donde quiera», respondió él seco. «En la cama, si se atreve». Era un reto. Naomi no lo aceptó. «Si cedo, me pierdo». «Dormiré en el suelo». «Como guste». Se tendió sobre las tablas, envolviéndose como pudo. ¿El frío subía desde la madera? ¿O quizá nacía dentro de ella? Escuchó la respiración de Stephen hacerse lenta, regular. «¿Cómo osa dormir?», pensó, con un rencor que dolía más por lo que ocultaba. «Stephen», susurró. «Nada». «Azor». Silencio. «¿Estás dormido?». «Ya no», gruñó. «¿Qué quiere ahora?». «Un cojín». «Solo tengo uno». «¿Puedo usarlo?». «Por Dios», resopló. «Lo estoy usando yo». Pausa. «¿Podemos compartirlo?», cedió irritado. «No». Él dejó escapar una risa sofocada y luego ordenó, cansado. «¿Duerma Naomi? Mañana será largo». Stephen sabía que no había refugio posible lejos de ella. El aroma de su presencia lo desvelaba. «No hay virtud suficiente para esto», se reprochó. Y aún así no se movió. «Te detesto», murmuró ella. «El sentimiento es mutuo», respondió sin emoción. «Ahora duerma o se arrepentirá». «No entiendes», susurró ella al borde del llanto. «No puedo dormir contigo aquí. No es apropiado». «Al infierno con lo apropiado», dijo él tenso. «Este es un barco de hombres. Aquí estás a salvo». La palabra salió a regañadientes, ni él estaba seguro de cumplirla. Ella lo acusó de haberla traído sin pensar. Él explicó por fin sin dureza: «El peligro, Tobias, la urgencia». «Tal vez me equivoqué», admitió. «No», dijo ella al cabo. «No te equivocaste». Stephen lanzó el cojín. Le cayó suavemente sobre la cabeza. Naomi lo atrapó y hundió el rostro en él, respirando su olor, llorando en silencio. «Aún lo detesto», se prometió, sabiendo que mentía. Horas después, incapaz de dormir, se acercó a la cama. Lo miró a la luz de la luna, incluso dormido parecía en guardia. «¿Por qué lo amo?». Se deslizó bajo las mantas con cautela, manteniendo distancia. Él no se movió. «Nunca te traicioné», susurró como si la noche pudiera oírla. «Fue tu hermano quien habló. Yo no».
La luna encendía el vitral. Eva miraba con una tristeza que era la suya. Naomi confesó en murmullos el daño, la seducción, la ruptura, la culpa compartida. Fui débil, se dijo. Y sigo siéndolo. Entonces en sueños Stephen se giró. Su brazo la rodeó por la cintura. No despertó. Ella se quedó quieta, temblando. Cree que soy otra, pensó, y aún así aceptó el consuelo. Solo esta vez. Al amanecer, la luz transformó el vidrio en un incendio de colores. Naomi abrió los ojos y encontró el lugar a su lado vacío. Él se había ido. Cerró los ojos, respiró el rastro que dejó. El deseo aún ardía, y la vergüenza con él. Se vistió en silencio. Dios lo ha puesto en mi camino, pensó. Y yo aprenderé a apartarme del suyo. Capítulo 25. Aprender a ver. Stephen evitaba verla. El barco inexplicablemente se había vuelto más grande entre ambos. Llegaba a la cabina cuando Naomi ya dormía, la tercera noche ni siquiera volvió. Así es mejor, se dijo ella, aunque la ausencia pesara como una vela caída. A la mañana siguiente, Tobias tallaba torpemente un bastón con un trozo de roble que ella había encontrado. Está de mal humor, dijo sin alzar la vista. ¿Quién? Preguntó Naomi con inocencia estudiada. Tobias la miró con una tristeza antigua. No hizo falta señalar, Stephen estaba allí y ella lo sabía. Siempre lo sé, pensó sin volverse. ¿Cómo va tu pierna? Cambió de tema. Si cuido no tiemblo. Mejor, sonrió el dulce. Sana. No te preocupes por mí, prima. Naomi se arrodilló para cambiar las vendas. Por primera vez estaban limpias. Gracias a Dios, pensó sin certeza. Al retirar el paño apareció un borde de encaje. ¿Desgarraste un vestido por esto? Era viejo, respondió ella firme. Nada es viejo cuando duele. Nunca lo vi así, insistió Tobias. ¿Qué le dijiste? Ella tiró del vendaje con más fuerza de la necesaria. Nada que no mereciera. Cuando terminó, Tobias tomó su mano. El gesto la desarmó. No así quiso decir, pero no pudo. Él habló con una honestidad que dolía. Nunca serás mía, admitió. Aún así, mi lealtad es del Azor. Me salvó cuando todo estaba perdido. Si alguna vez te toca mal, responderá ante mí. Aunque sé que no lo necesitarás. Él es un hombre bueno. Se inclinó suplicante. Solo una vez pidió. Para cerrar estos sueños. Naomi asintió, sabiendo que no había nada que conceder. El beso fue tierno y vacío. Mi corazón ya eligió, comprendió con una calma triste. Quizá fue un error, murmuró Tobias. Tú lo amas. Muy conmovedor. La voz de Stephen cayó desde la pasarela. Oscuro, implacable. Sus ojos la juzgaron. Otra vez tarde, pensó él con furia. Fui yo, dijo Tobias. Ella no pudo negarse. Generosa, escupió Stephen y se fue. Naomi no lo siguió. No puede odiarme más, se dijo sin consuelo. Stephen tomó el timón. No ahora, se ordenó. No creer. Recordó su llanto nocturno, la mano que la había buscado contra su voluntad. Tan cerca de confiar. Ahora, la imagen del beso le laceraba el pecho. La tuve. La perdí. Y la verdad, como el oleaje, no dejaba de golpear. El viaje siguió sin sobresaltos. Puertos breves. Distancias largas. Naomi apenas lo veía, cuando lo buscaba encontraba fuego. Retírate, se decía, y obedecía. Tobias y Lucien Moreau la sostuvieron en pie. A mediodía de Charlesport, Lucien Moreau llamó a la cabina. No es Tobias, aclaró. Sana, aunque cojea. He visto esto antes. Habló entonces de su hijo. De silencios jurados. De una madre amada. De una amistad que era lo único permitido. Naomi entendió más de lo que quiso.
¿Lo amas? Preguntó él. No, respondió demasiado rápido. Lucien Moreau sonrió cómplice. Mentir también es una forma de miedo. Esa noche la puerta se abrió de golpe. Stephen entró, ebrio de rabia y cansancio. ¿Por qué no estaba cerrada? No esperó respuesta. Maldijo a Tobias y a Lucien Moreau, y al verla, la dureza se le quebró un instante. No mires, se dijo ella tarde. Una palabra y te lanzo al mar, gruñó quitándose las botas. Se despojó de la camisa. Las sombras la salvaron del rubor. ¿Esperabas a alguien? Se echó a su lado. Naomi se apartó. ¿No soportas tocarme? Rió amargo. Duerme. No pienso ir al suelo. Le arrebató la almohada. Ella no protestó. El orgullo no consuela, pensó, y las lágrimas la traicionaron. ¿Por qué lloras ahora? Stephen la atrajo contra su pecho, furioso consigo mismo. La sostuvo sin mirarla. Contente, se ordenó, aspirando el olor de su cabello, mar y lila. No cruces. Ella sollozaba, él ardía. El deseo y la culpa en una tregua imposible. El barco siguió su curso, y con él, el combate silencioso entre lo que se debía y lo que se amaba. Capítulo 26. Donde el calor revela la verdad. Stephen la sostuvo cuando el llanto cedió. Besó su nuca con una urgencia que lo alarmó. Me pierdo, pensó, y ese pensamiento lo encendió aún más. El perfume de Naomi, mar y flores nocturnas, le atravesó la voluntad. Había bebido para anestesiarse, no sirvió. Ella es mi debilidad, admitió con furia, odiando parecerse a los hombres que despreciaba. Naomi se quedó inmóvil. El temblor que la recorrió lo devolvió a la razón por un instante. ¿Me teme? La idea lo hirió. Aún así, el deseo volvió a imponerse salvaje. No somos buenos el uno para el otro, se dijo, y sin embargo, la bestia había vencido al caballero. La giró hacia él. En la penumbra, le sostuvo el rostro con una ternura peligrosa, como si al tocarla pudiera quebrarse algo irreparable. Naomi no se apartó. Si cedo no hay regreso, supo, y en lugar de huir, alzó el mentón y dejó que ocurriera. El beso no llegó con prisa, sino con una gravedad silenciosa, como si ambos reconocieran en él un umbral. No fue un gesto impaciente, sino una necesidad largamente contenida. Stephen olvidó el mundo. Solo ella. Y ese pensamiento lo llevó más lejos de lo que había jurado permitirse. Naomi murmuró con la voz rota entre el ruego y la promesa. He esperado demasiado. Ella respondió con el cuerpo antes que con la voz. No me ama, recordó, y aún así no se retiró porque negar lo que ardía entre ellos habría sido otra forma de mentira. Su mano buscó la de él y ese contacto bastó para encenderlo todo. El deseo creció, oscuro y luminoso a la vez, una marea que no pedía permiso. Stephen se detuvo un instante, jadeante, como si en el mismo borde comprendiera el precio de cruzarlo. Perdóname, susurró. Perdóname. Pero ya no había marcha atrás. Naomi lo atrajo con una decisión nueva, temblorosa y firme a la vez. En su entrega no había ingenuidad, sino una elección consciente, la de confiarle no solo el cuerpo sino el instante que la cambiaría para siempre. El mundo se redujo al latido compartido, al roce que aprendía, al lenguaje secreto que se revelaba sin palabras. La noche los envolvió. El tiempo dejó de existir. Cuando todo pasó, o quizá cuando todo comenzó de verdad, el silencio cayó entre ambos, denso y reverente. Naomi se volvió hacia la ventana, hacia la luna pálida detenida sobre el roble. Esto era inevitable, pensó, y aún así la emoción la atravesó con una intensidad nueva, casi dolorosa. Detrás de ella, Stephen permaneció inmóvil, respirando despacio, como quien acaba de soltar un arma sin saber aún si ha herido o salvado. Guardó su furia, su amor, su miedo del único modo que sabía, en silencio. Porque ya nada podía deshacerse.
Capítulo 27. La herida del engaño. El golpe en la puerta no la despertó del todo. Cuando Naomi abrió los ojos, Stephen ya estaba en pie. ¿Durmió? La pregunta se le clavó sin respuesta. Buscó el lienzo para cubrirse cuando la luz de una linterna irrumpió con O'Rourke, y la noticia dicha en susurro. Habían llegado a Ashen sin ser vistos. «Bajen el bote», ordenó Stephen. 10 minutos. Cerró antes de que el hombre mirara dentro. Volvió a la cama y encontró a Naomi erguida, el lienzo apretado contra el pecho. Evitó mirarla mientras buscaba sus calzas en la oscuridad. «No mires, no ahora. Levántate. Vístete». «Es plena noche», protestó ella. «Hazlo», dijo seco. «O lo haré yo». Naomi obedeció con el corazón encogido, sosteniendo un jirón del vestido. La voz le salió herida. «¿Por qué huir como ladrones? ¿Cómo puedes traicionar a la corona y arrastrar a Tobias?» La ira lo sostuvo a distancia. Siempre Tobias pensó con amargura. «¿No lo entiendes?», ironizó. «No fue corrompido». «Ya no sé qué creer». Stephen se acercó. La luna dibujó su rostro cansado. «Ni Tobias ni yo somos ciegos», dijo bajo. «No pido perdón por pensar. La autoridad sin razón es un yugo. Somos hombres, no bestias». Se sentó a su lado y alzó el jirón del vestido con un arrepentimiento real. «Lo siento, Naomi. Esto no debió ocurrir». Ella lo miró. ¿Ese hombre al que quise creer? Él recordó otro tiempo, bajo un olmo, cuando deseó ser digno de la mirada de ella. «Ese hombre no existe», se dijo, y aún así buscó explicarse. «Te hablaré», prometió. «No, ahora». «Entonces dime», imploró ella. «Hazme entender». Él se apartó forzándose. «Vístete. Te llevaré a Graven Mars antes del alba. Mi casa». La palabra la dejó inmóvil. Obedeció. Él la aguardó arriba. La plantación surgió como un faro blanco sobre el río. Dentro la grandeza estaba a medio hacer, andamios, muros desnudos, madera cruda. Naomi entendió el desequilibrio, una casa en tránsito como él. Vio a Tobias cojear y tragó la emoción. Stephen ayudó sin hablar. La condujeron a una cámara terminada, sobria y luminosa. Naomi salió a la galería para respirar. Stephen llegó detrás, silencioso. «¿Dormiré aquí?», preguntó. «Sí». «¿Y tú?» «Aquí». Se volvió firme. «No», dijo. «Ya arruinaste mi vida una vez». «Es tarde para fingir lo contrario», respondió él cansado. «No puedes irte. Todos creen que partiste a Inglaterra. Si vuelves ahora, tu nombre se romperá». Para el mundo social de Naomi, la versión oficial era que Naomi ya se había ido de las colonias rumbo a Inglaterra con su primo Tobias. Era una coartada que Stephen había permitido o fomentado para protegerla del escándalo. «¿Por qué no me dejaste ir?» «Creí que era lo correcto». «¿Lo fue?» Él cerró el gesto con sarcasmo. «No seas débil». «Quédate», insistió. «Por tu seguridad». «¿Una prisión?» «No». La voz fue inflexible. «Permanecerás aquí. Si reapareces ahora en Charlesport, cuando todos creen que ya cruzaste el Atlántico, levantarás sospechas inmediatas. Una mujer sola que estuvo en un barco lleno de hombres, tu reputación quedaría destruida». La crueldad se coló en su última frase, y ella lo abofeteó. Él le sujetó la muñeca, tenso, los ojos azules encendidos. «¿Nunca más?», susurró. «No vuelvas a alzar la mano». Se miraron sin bajar la cabeza. Luego la soltó y se marchó, dejándola sola con la noche y la certeza amarga de que la libertad para ambos tenía un precio. Capítulo 28. Elegir sin protección. Solo cuando la puerta se cerró, Naomi regresó a la estancia.
La linterna había quedado junto a la cama. Se despojó del manto y de los zapatos, como si cada gesto pesara más de lo debido. El cansancio la venció sin resistencia, apagó el candil y al tenderse los párpados se le cerraron con la densidad del plomo. Había dormido tan poco que el sueño fue apenas un suspiro antes de romperse. Un golpe en la puerta. O'Rourke. Aún medio dormida, una aversión instintiva le recorrió el cuerpo. Nunca había podido soportarlo. No era solo su rudeza ni su violencia gratuita. Había algo en él que le provocaba rechazo, una aspereza moral que la erizaba. Naomi se volvió de lado, negándose a pensar más y volvió a hundirse en la oscuridad. Cuando despertó, el sol inundaba la habitación. El polvo danzaba en el aire como un velo dorado. Estaba sola. Buscó con la mano el otro lado de la cama. Las sábanas estaban frías. No había dormido allí. Ni siquiera había venido. El pensamiento le dolió más de lo que quiso admitir. Sus baúles, alineados contra la pared, le devolvieron la duda. ¿Los había traído él? ¿O los había enviado solo para no verla? No quería pensar en Stephen. Se levantó de golpe, se lavó el rostro y se vistió. Sus ojos se detuvieron en el vestido de seda verde, extendido sobre una silla. Así que había pasado por allí. Y aún así, la había dejado en paz. Como si ella lo hubiera pedido. Sabía que a él le gustaba ese vestido. Por eso no lo eligió. Se puso otro de corpiño de encaje blanco demasiado amplio sin las enaguas, pero no le importó. Se recogió el cabello en la nuca con una cinta. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. A la luz del día, la casa mostraba su desequilibrio. El ala derecha seguía inconclusa, las paredes en pie y el techo reducido a un esqueleto de madera contra la vegetación. El terreno era un caos de maleza, árboles caídos y hierbas altas que ondulaban hacia el río, donde el pasto del pantano se mecía con la brisa. Sintió una punzada de añoranza. No por su hermano ni por su cuñada. Ellos la habían desterrado sin remordimiento, sino por la casa ancestral, por los jardines cuidados donde había encontrado refugio tantas veces. Aquí no había orden. Y esa ausencia la hacía sentirse extrañamente perdida. Se sentó. Por primera vez desde su expulsión permitió que el duelo aflorara. Lo había perdido todo. Y todo era culpa de él. Stephen. Azor. Como se llamara. El resentimiento le ardió en el pecho. La había tomado sin una sola palabra de amor, ni siquiera de consuelo. Las lágrimas asomaron pero no cayeron. No se lo permitiría. ¿Cómo dejé que esto ocurriera? Un grupo de gaviotas cruzó el cielo en formación perfecta. Las siguió con la mirada, hipnotizada por su danza. Un pez saltó en el agua. Solo quedó un círculo de ondas que se desvaneció lentamente. Durante un largo rato Naomi no pensó, no oyó, no sintió nada. Entonces oyó su voz. Naomi. El pánico la sacudió. No quería verlo. No, ahora. Miró alrededor y vio un tronco enorme caído, con ramas llorosas que se inclinaban como brazos protectores. Aquí no podrá alcanzarme, pensó, aferrándose a esa absurda seguridad. Trepó torpemente, sujetándose el vestido entre los dientes, hasta quedar oculta entre las ramas. Se sintió ridícula y aún así a salvo. Stephen llegó poco después. Se detuvo junto al tronco, observó el río, se protegió los ojos del sol. Ella contuvo la respiración cuando él recorrió el entorno con la mirada. Maldito, pensó. Era demasiado atractivo para su propia paz. El sol aclaraba su cabello, suavizaba su perfil. Naomi sintió el antiguo tirón, esa traición del cuerpo que no pedía permiso. ¿Naomi? Se negó a responder. Él se acercó murmurando una maldición. ¿Dónde diablos se ha metido? Se sentó en el tronco justo debajo de ella. Naomi tuvo que taparse la boca. Estaban en el mismo árbol y él jamás pensaría en mirar hacia arriba.
La risa le subió como una marea imposible de contener. Dios mío, si me caigo ahora. La risa escapó. Stephen alzó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué demonios estás haciendo ahí? ¿Baja de inmediato? Ella negó con la cabeza, todavía riendo. Naomi, antes de que te caigas. No, respondió ahogada por la risa. Si no bajas tendré que subir yo. Lo hizo. Pero cuando llegó a su altura, no la sujetó. Se sentó a su lado. Has preocupado a todos. No era mi intención, admitió ella, la sonrisa apagándose. Solo necesitaba estar sola y segura. ¿No podías hacerlo dentro de la casa? ¿Segura? La palabra le dolió. Lo siento. Él la observó. En realidad no vivo aquí, dijo al fin. Pensaba quedarme en Charlesport mientras durara la construcción. Las circunstancias cambiaron. Si estás incómodo es culpa tuya, replicó ella. El silencio se tensó entre ambos. Stephen vio el brillo húmedo en sus ojos y apartó la culpa que lo atravesó. El miedo que había sentido al no encontrarla aún le latía en el pecho. Naomi, dijo con cuidado. No vuelvas a salir sola sin avisar. ¿A Lucien Moreau o a Tobias? Necesito saber dónde encontrarte si te necesito. Ella esquivó su mirada. ¿Y si no quiero ser encontrada? Dame tu palabra, insistió. Hay peligros aquí. Mintió apenas. Es por tu bien. Habló de caimanes, de ríos salobres, de presas que desaparecen. Naomi se estremeció. Horrible, murmuró. Las criaturas más viles. Él sonrió con tristeza. Creí que yo ocupaba ese lugar. Parece que tienes competencia, milord. Cuando ella lo llamó así, algo se cerró y se abrió al mismo tiempo en su interior. Mendy Briarwood, dijo al fin con voz neutra. Grafenmars es mi casa ahora. Naomi lo miró, preguntándose si alguna vez podría amarlo. Se había entregado a él, sí. Pero el deseo no era amor. Y ella no volvería a cometer ese error. Sin embargo, sus ojos descendieron a sus labios. Recordó. Su corazón vaciló. Naomi, susurró él. Si sigues mirándome así, tendré que besarte. No estaba mirando tus labios, protestó ella, demasiado rápido. Su sonrisa la enfureció. Su mano se deslizó a su nuca y la atrajo. Naomi no resistió. El beso llegó tibio, tentativo y luego urgente. El mundo se redujo a ese contacto, al sabor del brandy, al fuego que la atravesó. No tengo orgullo, pensó, desolada. No tengo voluntad. Vuelve conmigo, murmuró él. Déjame amarte. Las palabras cayeron como una bofetada. La realidad la golpeó con crudeza. Él no hablaba de amor. Nunca lo había hecho. Lo empujó. ¿Eso es lo que quieres? ¿Escupió? ¿Que me acueste contigo? No uses la palabra amor para eso, mi señor. Él sonrió, lento e insolente. Naomi bajó del árbol con torpeza y al alejarse gritó. No me gustas, Azor. Se giró una última vez furiosa. Te odio. Stephen no se movió. La observó marcharse, sonriendo apenas, como si supiera que esa negación era, en sí misma, una forma de rendición. Capítulo 29. La verdad como frontera. Naomi no pensaba quedarse en Grafenmars ni un minuto más. La decisión la sostenía como una columna interior, frágil pero erguida, mientras descubría con un sobresalto de rabia que alguien había deshecho sus baúles. Ver sus pertenencias ordenadas en el guardarropa de Stephen fue la gota final. No me pertenece. No a él. Nunca, se dijo con una furia que le temblaba en las manos. Recogió sus vestidos de una vez, sin delicadeza, y los devolvió a los baúles como quien se protege levantando murallas. Iba a marcharse. A Charlesport.
A cualquier lugar donde él no existiera. No se volvió cuando la puerta se abrió. Estaba preparada para Stephen, para su voz, para su arrogancia, para odiarlo sin perder el aliento. Pero quien apareció fue Crow. ¿Puedo hacer algo más por usted, señora? Naomi se giró como una llamarada. Si las miradas mataran, el viejo habría caído fulminado. ¿Fuiste tú?, dijo señalando la ropa. ¿Te di permiso para tocar mis cosas? Crow asintió nervioso, retrocediendo un paso. Yo no pienso quedarme, añadió ella cerrando el baúl con un golpe seco como si sellara un juramento. Entonces Stephen entró. Ya basta, Naomi, dijo con calma tensa. Crow solo cumplió mis órdenes. Con un gesto lo despidió. Cuando estuvieron solos, su mirada se posó en ella con esa mezcla insoportable de control y curiosidad. Está furiosa y viva, pensó, sin saber por qué eso le apretaba el pecho. Deshaz los baúles, ordenó. No vas a ninguna parte. ¿No puedes retenerme? Me odias. Ya lo sé, respondió él casi divertido. Aún así no te vas. Ella empujó el baúl hacia la puerta, decidida a no compartir ni el aire con él. Prefiero el suelo, la lluvia, el frío, cualquier cosa antes que su cama, se dijo, aferrándose a ese orgullo como a una tabla en medio del agua. Stephen observó en silencio su lucha torpe con el equipaje, la falda atrapada, el gesto mortificado cuando por fin lo notó. No la ayudó. No por crueldad, sino porque ayudarla habría sido tocarla, y tocarla era perder terreno. ¿Puedo saber dónde piensas dormir?, preguntó apoyado en el marco. No es asunto tuyo. Desde luego no con Tobias, replicó seco. Naomi se volvió indignada. Jamás. Ni con él ni contigo. Cuando ella arrastró el baúl hasta el corredor, Stephen la dejó ir. Que aprenda, se dijo. Que entienda que este lugar no es un salón londinense. Aún así, al cerrar la puerta con violencia, algo le supo a derrota. Más tarde, la realidad se impuso con una crueldad silenciosa. No había habitaciones disponibles. Solo aquella ala incompleta, separada por una puerta cerrada con llave. Naomi improvisó un lecho en el corredor, con tablas mal encajadas y un único cobertor. Se tendió allí, rígida, mirando la luna entre los huecos del techo sin terminar. No voy a ceder, se repitió. Aunque me cueste la piel. La noche trajo grillos, una lechuza lejana y luego el trueno. Cuando las primeras gotas la alcanzaron no pudo evitar las lágrimas. No eran solo por el frío ni por la lluvia que empapaba el cobertor, sino por todo lo perdido, por la humillación de estar allí sola, orgullosa y rota. No volveré con él, juró entre sollozos. Aunque Dios mismo me ponga a prueba. Y mientras la lluvia caía, Naomi se aferró a su promesa con la misma terquedad con la que se aferraba a la vida. No se arrastraría. No esa noche. No por Stephen Montfort. Capítulo 30. Lo que se pierde en la oscuridad. La lluvia golpeaba el tejado cuando Stephen se dejó caer sobre la cama, el vaso de whisky casi vacío aún en la mano. Bebió el último trago con gesto torvo. Al diablo, pensó. ¿Dónde se habrá refugiado? Había querido cederle su lecho y retirarse al fondo del corredor, pero su orgullo herido había hablado antes. Ahora la dejaba a merced de su propia obstinación, y eso no le daba paz. El trueno quebró la noche. Rayos. La inquietud le atravesó el pecho. No allí, se dijo. No en la ala inacabada. La conocía demasiado bien. Naomi era capaz de desafiar al cielo con tal de no ceder. Se levantó de golpe y salió al pasillo. Un relámpago reveló por un instante una sombra junto a la puerta clausurada. El pulso le martilleó. Bajó con cautela y encontró a Crow dormido en el suelo, fiel centinela. Al oír que la puerta estaba bloqueada por un baúl, Stephen suspiró con amarga ternura. Tan terca como valiente, pensó, y esa certeza le dolió. Gracias por vigilarla, murmuró al viejo. Vuelve a la cama.
Cuando las voces se apagaron, Naomi temblaba, empapada, abrazada a su promesa de no ceder. Oyó la cerradura y el baúl deslizarse. No se movió. Que no me vea suplicar, se dijo, aunque el alivio la traicionó al reconocer su voz. Stephen se arrodilló a su lado. La giró con cuidado. La vio frágil, helada, los ojos verdes brillando bajo la lluvia que se colaba por las vigas. Algo antiguo y feroz se le encendió por dentro. No así, decidió. No esta vez. Sin palabras, la alzó en brazos. Naomi no protestó, su orgullo estaba cansado y su cuerpo pedía abrigo. La llevó escaleras arriba, con el corazón desbocado no por el peso, sino por la cercanía. En el cuarto la vela dibujó sombras doradas. Ella temblaba. «Estás empapada», dijo él apenas. Naomi asintió. Las lágrimas regresaron. ¿Cómo no amarlo y al mismo tiempo temerlo? Stephen le secó el rostro con los dedos, y ese gesto sencillo desarmó lo que quedaba de su defensa. «¿Has estado bebiendo?», susurró ella. Sí. La confesión cayó entre ambos como una verdad inútil. El trueno volvió a sacudir la casa. Naomi, con voz quebrada, pidió lo imposible. «¿Si fueras un caballero?» «Sabes que no lo soy», respondió él con una honestidad que ardía. La atrajo con suavidad firme. El contacto, la lluvia, el calor compartido, todo conspiró. Stephen luchó contra el impulso de tomar sin pedir. «No así», insistió de nuevo, aun cuando el deseo le quemaba la sangre. La besó como quien prueba el borde de un abismo, breve, contenido, tembloroso. «Naomi», murmuró, y en su nombre había ruego y mandato. Ella cerró los ojos. «Quererlo es perderme», pensó. Y aún así quiso. Cuando sus cuerpos se buscaron, lo hicieron con una urgencia hecha de años, no de instantes, con la violencia de la tormenta y la delicadeza de quien teme romper lo único que importa. «No digas nada», pidió él al sentirla dudar. «No, ahora». Pero el corazón no obedeció. En el punto exacto donde el miedo y el deseo se confunden, Naomi se quebró. «¿Te amo?» Stephen se quedó inmóvil, como si el rayo lo hubiera alcanzado a él. «Dímelo», necesitó. «Dime que soy yo». «¿A quién?», exigió con la voz al límite. «A ti», respondió ella llorando. «A ti». El mundo se redujo a ese nombre. A esa verdad. Cuando el trueno ahogó el resto, Stephen se rindió por completo. No fue solo el cuerpo lo que entregó esa noche, sino la parte de sí que había jurado no volver a dar. Y en el fragor de la tormenta, ambos comprendieron demasiado tarde quizá que el amor cuando vuelve no pide permiso. Capítulo 31. La noche de la tormenta. La tormenta se había rendido por fin. Stephen permanecía despierto, con Naomi recogida contra su pecho, acariciándole el rostro con el dorso de los dedos, como si temiera que al tocarla pudiera desvanecerse. Apartó con cuidado un mechón de su frente. Desde la puerta de la galería, el cielo comenzaba a aclararse, pero en su mente aún resonaban las palabras que ella había dicho en la oscuridad. No lograba librarse de ellas. Tal vez, pensó, solo las hubiera soñado. Pero la respiración tranquila de Naomi, el roce leve de su aliento en su brazo, le recorrían la piel como una verdad imposible de ignorar. Su cuerpo reclamaba sí, pero esta vez fue el corazón quien venció. Había aprendido demasiado tarde a distinguir esa diferencia. No quería despertarla. Y sin embargo, una parte vergonzosa de él deseó que el amanecer no llegara nunca, que el mundo se quedara detenido en ese instante, porque cuando la luz se alzara tendría que decirlo todo. Todo. No más sombras entre ellos. No más medias verdades. Y aún así, por primera vez en su vida, Stephen temió a la verdad. El secreto que guardaba podía destruirlos antes incluso de que el amor tuviera tiempo de afirmarse. La estrechó con más fuerza, como si así pudiera impedir que se alejara mientras dormía. Dios me ayude, pensó. No sabría vivir sin ella.
Se quedó dormido así, aferrado a ese pensamiento como a una oración. La mañana entró despacio por las puertas abiertas del balcón. Naomi se movió entre las sábanas, se desperezó con una sonrisa distraída, hasta que el recuerdo regresó y el calor le subió al rostro. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada de Stephen fija en ella. «No tienes por qué avergonzarte», dijo él en voz baja, apartándole el cabello con una ternura que le dolía. Quiso preguntarle entonces si lo que había dicho era real. Si lo había amado de verdad, o si había sido el incendio de la noche. Pero el miedo lo detuvo. Y la mentira seguía allí entre los dos como un tercer cuerpo invisible. Una vez me preguntaste por qué elegí Grave-en-Mars en lugar de Briarwood, continuó. Me gustaría mostrártelo hoy, si te apetece. Ella dudó apenas un segundo. En sus ojos brilló algo parecido a la cautela. Me encantaría, respondió. Él sonrió, esa sonrisa que siempre parecía prometer más de lo que decía. Antes hay otra cosa que quiero enseñarte. Por si esta fuera la última vez, pensó, sin atreverse a decirlo. La atrajo hacia sí con una intimidad que no pedía disculpas, como si necesitara grabarla en la memoria. Naomi se abandonó a ese gesto con la misma mezcla de deseo y fragilidad que llevaba desde la noche anterior. Ambos sabían que algo estaba a punto de romperse. Ninguno sabía aún cómo evitarlo. El camino hacia los establos se abría ancho, flanqueado por robles cuyos brazos formaban un túnel vivo sobre ellos. Era otoño, pero el aire seguía siendo suave y las flores se resistían a morir. Es precioso, murmuró Naomi sincera. Lo es, admitió él con un orgullo sereno. Briarwood no puede compararse. Hubo un tiempo en que no supe verlo, pero ahora sí. Inglaterra ya no es mi hogar. Decirlo en voz alta lo estremeció. Era la verdad más simple y quizá la más peligrosa. Montaron juntos. Stephen la sostuvo con firmeza mientras avanzaban por un sendero distinto, internándose en un bosque de pinos. Cabalgaron en silencio hasta que el paisaje se abrió en un claro, un prado verde, y en su centro las ruinas de una antigua construcción de ladrillo. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Los restos de una casa, respondió al fin. El primer asentamiento de Charlesport estuvo aquí. Le habló de ríos y bahías, de nombres antiguos dados por otros pueblos, de una tierra todavía en su infancia. Mientras hablaba, la abrazaba, y Naomi sentía en su voz algo más que entusiasmo, una pertenencia profunda. Es un país salvaje, dijo. Y quiero ser parte de él. Ella lo miró entonces y comprendió que ese brillo en sus ojos no era ambición, sino elección. Stephen había cambiado. Y eso la llenó de una alegría silenciosa, y de un temor que no supo nombrar. Se apoyó contra él, dejándose sostener. En sus brazos se sentía viva. Amada. Aunque una parte de ella seguía creyendo que ese amor era solo suyo. Mientras me abrace así, pensó, me basta. Stephen, en cambio, sabía que ya no podía aplazar lo inevitable. La necesidad de decir la verdad pesaba más que su orgullo. Naomi, dijo al fin con la voz tensa. Hay algo que debo contarte. Algo por lo que quizá me desprecies. Ella bromeó, intentando aligerar el momento. ¿Tan seguro estás de que aún no lo hago? Pero él no sonrió. Escúchame. Por favor. No quiero perderte, pero no puedo seguir ocultándolo. Respiró hondo. Tiene que ver con tu padre. El mundo pareció detenerse. Naomi se volvió hacia él, rígida. Pude haber sido responsable de su muerte, dijo Stephen sin rodeos como quien se entrega al juicio. El silencio que siguió fue absoluto. Entiendo, dijo ella por fin con una calma que no sentía. No quiero oír más. Se apartó, incapaz de mirarlo. Stephen giró el caballo de regreso. No hubo palabras en todo el camino. Horas después, Naomi caminaba por la casa como un fantasma. Pensó. Lloró en silencio.
Y al final comprendió algo doloroso. Su padre había sido un hombre roto mucho antes de morir. Nadie podía cargar solo con esa culpa. Se cambió de vestido, eligió el verde que él tanto apreciaba y fue a buscarlo. Stephen no estaba. Crow le explicó lo ocurrido, de Northwind Charlesport una acusación de contrabando. Naomi sintió el miedo apoderarse de ella, y luego un alivio tembloroso al saber que Stephen llevaba pruebas, que volvería antes del anochecer. Aún confía en mí, pensó. Aún quiere protegerme. Decidió esperarlo en los embarcaderos. Y entonces, al alzar la vista, se encontró con Sebastian ante ella. ¿Cómo has conseguido encontrarme?, preguntó, aún sobresaltada. El día comprendió, aún no había terminado de revelar sus peligros. Capítulo 32. Donde el pasado no alcanza. Sebastián sonrió como quien cree tener la partida ganada. O'Rourke, por supuesto. El hombre es extraordinariamente informativo. El tono presuntuoso le erizó la piel a Naomi. Ha venido a humillarme, pensó, y a asegurarse de que lo sepa. Ahora que ha obtenido lo que buscaba puede marcharse, dijo con frialdad. Lord Stephen regresará en cualquier momento y no apreciará encontrarlo aquí. Era un farol y ambos lo sabían. Ahórreme las mentiras, Naomi, replicó él avanzando un paso. Sé exactamente dónde está Stephen. Y también sé que usted está sola en este lugar. Se quitó el sombrero y lo apretó contra el pecho con un gesto teatral. Naomi comprendió que no debía provocar una escena. Crow no podría protegerla, y ella no permitiría que nadie más saliera herido por su causa. ¿Cómo lo sabe?, preguntó midiendo cada palabra. O'Rourke y Moss. Ambos han sido muy solícitos. El desprecio en su voz la geló. ¿Por qué?, susurró. ¿Qué gana con esto? Mi orgullo, respondió sin dudar. Ya me costó demasiado una vez. Ser el objeto de la lástima, el hazme reír. ¿Sabe lo que cuentan de mí? Que usted me despreció. Naomi negó con la cabeza, incrédula. No he oído nada semejante. Ojalá fuera así. Pero no volveré a quedar como un necio. No por usted. No por él. En sus ojos oscuros brilló algo más que ira. Dolor, comprendió ella, y por un instante sintió compasión, hasta que habló de nuevo. Puede venir conmigo a Charlesport, propuso. Abandone Grafen Mars. Puedo ayudarla. ¿Por qué me querría ahora? Rió, áspero. Por nada noble, se lo aseguro. Tal vez para no perder del todo la dignidad. Naomi sintió náuseas. Qué equivocada estuve al sentir pena por él. No hay nada que pueda darme que valga el precio de convertirme en su esposa. La carcajada fue inmediata. ¿Esposa?, escupió. No sea ingenua. Una esposa se compra. A una amante se la persuade. La repulsión fue instantánea. Prefiero ahogarme en el Ashen antes que ser su amante. Sebastián se encogió de hombros, ya aburrido, pero se detuvo antes de marcharse. Por cierto, ¿se ha preguntado por qué Moss detuvo el de Northwind? ¿O por qué sospecha de Stephen? Yo sé del Azor. Y también de Tobias. Dígame, ¿cómo está ahora su primo? La sangre abandonó el rostro de Naomi. Espero verlo caminar con orgullo hacia la horca. Se volvió para irse. Espere, la palabra le salió rota. Iré con usted. Sebastián sonrió satisfecho. Stephen regresaba con el corazón encogido, deseando verla, aferrándose a la esperanza de que el silencio de Naomi no fuera definitivo. Mi señor, la voz de Crow lo detuvo. Es Miss Naomi. Sebastián estuvo aquí. La furia le encendió la mirada. ¿Se la llevó? No esperó más. Corrió hacia los embarcaderos. En el pequeño bote Sebastián remaba con calma. No puedo permitir que él siga libre, dijo. ¿Él?
Preguntó Naomi, aunque ya lo sabía. El Azor. El miedo le recorrió el cuerpo como hielo. Stephen. Tobias. Vio entonces otro bote acercándose a toda velocidad. Es él. El alivio fue inmediato, hasta que distinguió el brillo plateado bajo el abrigo de Sebastián. Lo matará, pensó. Si no hago algo ahora. Se levantó de pronto fingiendo pánico. Algo hay en el bote. El equilibrio se perdió. El agua se agitó. En la confusión, Naomi le arrebató la pistola y la arrojó al río sin dudar. Sebastián comprendió demasiado tarde. El bote volcó. Stephen gritó su nombre mientras remaba desesperado. La vio luchar bajo el agua, vio desaparecer su figura entre los remolinos. No, pensó, con el terror apretándole el pecho. No así. No, ahora. Naomi forcejeaba sin aire, sin fuerzas. No voy a morir aquí, se dijo, aferrándose a esa única certeza mientras el río la reclamaba. Capítulo 33. Las dos orillas. Las faldas empapadas la arrastraban hacia el fondo. Naomi comprendió de pronto con una claridad feroz que debía dejar de luchar. Tomó aire y se permitió hundirse. El truco funcionó. Sebastián la soltó de inmediato, desesperado por volver a la superficie. El alivio fue breve. Cuando ella intentó ascender, el peso la venció otra vez. El agua la reclamaba. No así, pensó, con un pánico súbito y lúcido. Ahora no. El dolor en el pecho era insoportable. Pero no quería morir. No todavía. Con manos torpes y decididas desgarró las telas que la aprisionaban, liberándose como pudo. Le pareció una eternidad. Luego nadó hacia la luz, hacia ese hilo imposible de aire. Demasiado lejos. Cuando por fin emergió, el respiro fue robado al instante. Sebastián cayó sobre ella, aferrándose con la fuerza ciega del terror. No sé nadar, balbuceó. Qué cruel ironía, pensó Naomi mientras el frío le mordía los huesos. Morir aquí, sin haberle dicho. Stephen llenó su mente con una nitidez dolorosa. Te amo. Siempre te he amado. Nada más importaba. El agua le quemaba los pulmones. No podía pronunciarlo. No podía respirar. Aléjate de ella, rugió Stephen desde el bote. Estaba cerca. Horriblemente cerca. Y entonces lo vio. El movimiento oscuro bajo el agua. El silencio súbito del río antes del ataque. El corazón le estalló en las sienes. Remó con furia, gritando advertencias que nadie podía oír. Supo con una certeza devastadora que no llegaría a tiempo. Aún así, su cuerpo se negó a rendirse. Por favor, imploró sin vergüenza. No ella. Si alguna vez me escuchaste. El agua explotó en burbujas. Las cabezas desaparecieron. El mundo pareció detenerse. Luego, unos ojos verdes emergieron entre el brillo plateado del río. Naomi. Stephen casi gritó de alivio. Remó con lo último que le quedaba cuando vio otro cuerpo deslizarse bajo la superficie. No miró atrás. Soltó los remos, se inclinó y la izó en brazos, estrechándola contra su pecho como si el mundo pudiera arrebatársela otra vez. Ella se aferró a él, temblando y llorando, aún atrapada entre el agua y el aire. Naomi dijo con rabia y devoción mezcladas. ¿Por qué fuiste con él? La estrechó con cuidado desesperado. Estás a salvo. Estoy aquí. Ella alzó los brazos y los rodeó alrededor de su cuello, escondiendo el rostro contra su pecho. Estaba viva. Y eso es todo lo que importa, pensó él, con un juramento silencioso de no volver a perderla de vista. Acabó, amor, susurró vencido. Ya acabó. ¿Sebastián? Stephen negó con la cabeza. No había rastro de él. No sintió triunfo. Solo un cansancio antiguo.
Naomi jadeó buscando aire, y él la sostuvo mientras acariciaba su cabello empapado, apoyando los labios en su frente. Su cuerpo aún estaba frío, pero latía. Gracias, pensó sin saber a quién. Gracias. Y mientras el río recuperaba su calma engañosa, Stephen supo que jamás volvería a soltarla. Ni al agua. Ni al mundo. Capítulo 34. Cuando dejamos de huir. La brisa fresca arrancó a Naomi del sueño. Despertó temblando con el eco de pesadillas aún adherido a la piel, pero la luz de la mañana clara, serena, le recordó dónde estaba. Grafenmars. Stephen. Estaba sola en la habitación y, sin embargo, no del todo. Su presencia permanecía como un calor silencioso en el aire, como si él hubiera dejado algo de sí al marcharse. Su olor madera, humo, sal, seguía allí. No hace mucho que se fue, pensó, y el alivio le dolió. El vestido arruinado, aquel que él había admirado la noche anterior, se secaba sobre una silla. Prueba irrefutable de que nada había sido un sueño. Naomi se estremeció, se envolvió en el batín que Stephen le había dejado y cruzó hacia la puerta de la galería, entreabierta. Lo encontró allí, inmóvil, observando a los hombres que trabajaban en el ala inacabada. Fumaba. Aquello la sorprendió. El aroma del tabaco se mezclaba con él de un modo inquietantemente íntimo. ¿Naomi?, dijo al sentirla. Ella asintió. Estoy bien, respondió aunque su voz la traicionó. ¿Cuánto dormí? Él la miró como si temiera que desapareciera si apartaba los ojos. Desde anoche, si a eso se le puede llamar dormir. Naomi recordó fragmentos confusos, palabras rotas, nombres dichos entre sollozos. Dios, cuánto debí decir sin saberlo. ¿Soñaba? Sí, admitió él bajando la mirada. Y no quise dejarte. No pudo dejarla, pensó. Y ese pensamiento le apretó el pecho. Cuando él le habló de Aidan Moss, de los papeles de Tobias libre y de Sebastián desacreditado, Naomi escuchó en silencio. La calma regresaba poco a poco, pero había algo pendiente, algo que ardía entre ambos. Stephen, empezó ella y el tono lo tensó. No permitiré que sigas cargando con la muerte de mi padre. Él quiso detenerla. No lo hizo. Si decidió acabar con su vida, continuó Naomi firme, fue su decisión. No tuya. No mía, Gideon cargará con lo suyo, pero tú no. Stephen negó despacio. Si supieras cuánto deseo creerlo. No puedo absolverme tan fácilmente. Yo sí puedo, replicó ella con lágrimas contenidas. Y lo hago. Naomi respiró hondo. Ya no huía de la verdad. No permitiría que la culpa siguiera descansando sobre hombros ajenos. Lo ocurrido con su padre no sería silenciado ni deformado para proteger a Gideon. No haría escándalo, pero tampoco mentiría nunca más. Esa era su forma de justicia. Hubo un silencio espeso. Entonces, sin transición aparente, él señaló el ala en obras. Ahí estaba mi cuarto. Se incendió. Naomi lo miró, desconcertada. O'Rourke confesó, continuó Stephen. Creyó que yo había matado a su hermano. No lo hice, pero tampoco lo detuve. Su voz no pedía perdón, solo verdad. He vivido con eso. Ella entendió entonces. No era evasión. Era confesión. ¿Puedes verte aquí, Naomi?, preguntó él al fin mirándola de frente. ¿Como la señora de esta casa? El mundo se le detuvo. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Stephen asintió. Sin grandilocuencia. Sin huida. No es la primera vez que lo intento. Ella comprendió por fin la traición, el silencio de Gideon, la mentira inicial. Y también comprendió algo más hondo, él volvió porque no supo irse. Te amo, dijo Naomi sin miedo ya. Y no pienso negarlo. Stephen la besó con una ternura que no buscaba convencer, solo permanecer. La alzó en brazos y la llevó al interior,
como si ese gesto sellara una elección irrevocable. Frente a la cama, apoyó la frente en la suya. Naomi Ashcroft susurró, ¿me concedes el honor de ser mi esposa? Ella no encontró palabras. Solo asintió, hundiendo el rostro en su pecho, llorando sin vergüenza. Te amaré siempre, juró él. Por fin pensó ella sin miedo, sin reservas. Y yo a ti, respondió. Siempre. ¿Incluso con cocodrilos? Naomi rió entre lágrimas. Esos tendrás que echarlos. Stephen rió con ella y por primera vez Grayfen Mars dejó de ser solo una casa. Se convirtió en un hogar elegido. Naomi nunca había sabido fingir del todo. Podía aceptar las reglas del mundo, pero no confundirlas con la verdad. El amor para ella no era una promesa social, era una forma de estar despierta. Capítulo 35. La casa al otro lado del agua. ¿Naomi? Naomi rió mientras cruzaba la estancia envuelta apenas en las sábanas. No huía de verdad, lo sabía y él también. Me persigue porque quiere, pensó con una chispa de triunfo. ¿Y por qué me deja ganar? Stephen se lanzó a por ella, pero se dejó caer en el suelo a propósito, observándola desde abajo. Sus ojos oscuros y brillantes la recorrieron sin pudor, con esa devoción lenta que siempre la desarmaba. Es mía, pensó él, con un orgullo silencioso que todavía le sorprendía. Ven, amor, dijo la voz baja ronca. Nada de ti me es ajeno ya. Ten piedad de mis huesos. No, respondió ella maliciosa. Intentas distraerme y no pienso esconderme. Dejó caer la sábana. Stephen aspiró con fuerza. No dijo nada, no lo necesitaba. Su mirada hablaba por él, y Naomi sintió cómo el calor le subía por la piel. Escúchame ahora, se recordó, aferrándose al último hilo de voluntad. Quiero que me oigas antes de que volvamos a perder la cabeza. Él rió sin culpa. ¿Y vas a torturarme para lograrlo? Exactamente. Cruel, mi pequeña esposa. Se incorporó despacio y se sentó en la cama. Pero negociaré. Sus dedos ascendieron por la pierna de ella, lentos, conocedores. Naomi contuvo el aliento. No ahora, se dijo, aunque el cuerpo traicionaba a la razón. ¿Una tregua, marido? Susurró. Siéntate aquí, murmuró él, atrayéndola a su regazo. Habla si puedes. No es justo, protestó ella riendo. No puedo pensar cuando me tocas así. Créeme, replicó Stephen apoyando la frente en la suya. Si alguien sufre con esto, soy yo. Nada deseo más que llevarte de nuevo a la cama y olvidarme del mundo. ¿Estás segura de que quieres hablar? Naomi suspiró, resignada. Por desgracia, sí. Lo miró con decisión. Quiero que hables hoy con Lucien Moreau, tu mentor, tu padrino por elección, lo que sea tu padre. Stephen se tensó. No otra vez. No llevaba su sangre, pero era el único hombre al que había llamado padre sin pronunciar nunca la palabra. ¿Es tu padrino?, insistió ella. Ambos saben la verdad y ambos se niegan a nombrarla. Quiero que nuestros hijos conozcan a su abuelo por quien es, no solo por su rango de capitán. Lucien Moreau no le había dado la vida, pero le había enseñado a sostenerla. Siempre ve más allá, pensó él, derrotado y agradecido a la vez. Hablaré con él, cedió al fin. Esta noche. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ella lo observó un instante, ladeando la cabeza. Y también deberías notar algo más. Stephen frunció el ceño, y entonces vio la suave curva bajo su mano. Se quedó inmóvil. ¿Naomi? Ella sonrió. ¿De verdad, amor? Su voz se volvió tierna. No puedo creer que no lo notaras. El asombro lo dejó sin palabras. Se inclinó y besó su vientre con una reverencia casi sagrada. Todo lo que perdí, vuelve ahora, pensó con un nudo en la garganta. Más tarde en la sala principal la casa respiraba plenitud, madera pulida, luz amplia, promesas cumplidas.
Naomi, sentada, observó a Stephen junto a la ventana. Por ahora no hay guerra, ni pasado ni sombras, pensó. Solo él. Y nuestro hijo. La puerta se abrió. Lucien Moreau y Tobias entraron discutiendo como siempre. Mentiras, protestaba uno. Si tú lo dices, respondía el otro. Naomi sonrió. Algunas cosas no cambiaban. Entrad, por favor, dijo con dulzura. Mi marido tiene algo que deciros. Stephen la fulminó con la mirada. Ella sostuvo la suya, desafiante. Él respiró hondo, dio un paso al frente. Quiero que sepas, dijo mirando a su padrino, que pronto serás abuelo. El silencio fue absoluto. Lucien Moreau parpadeó y luego sonrió con los ojos húmedos. Eso me honra profundamente, ahijado. Lo abrazó. Stephen dudó un segundo antes de corresponderle. No sé cómo se hace esto, pensó, pero lo hizo igual. Naomi sintió el pecho desbordársele. Tobias, emocionado, la abrazó, hasta que una mano firme se interpuso. Soy un marido celoso, dijo Stephen sin disculparse. No lo olvides. Las risas rompieron la tensión. Si me disculpáis, añadió él, alzando a Naomi en brazos, hay asuntos urgentes que atender. Tenemos invitados, protestó ella riendo. Que esperen. Subieron entre risas y protestas ahogadas. La casa quedó en silencio, satisfecha, completa. Lucien Moreau se secó una lágrima. No he visto nada, dijo Tobias con discreción. Nada en absoluto, asintió él. Y Greifen Mars al fin fue un hogar en paz. Epílogo. Carolinas, primavera de 1765. La herencia verdadera. La casa se alzaba sobre una suave elevación, abierta al río como si quisiera vigilarlo. No era una mansión inglesa ni pretendía serlo. Madera clara, galerías anchas, ventanas abiertas al aire húmedo del sur. El mundo aquí olía distinto, a magnolia, a sal, a barro fértil, y Naomi había aprendido que ese olor ya no le era ajeno. Stephen estaba apoyado en la baranda del porche, observando el agua. Siempre pensaba en rutas, en mareas, en futuros que no figuraban en mapas oficiales. Cuando ella se le acercó, él lo supo antes de verla. Había aprendido el ritmo de sus pasos como se aprende un viento favorable. Así que, dijo él sin mirarla. Un hijo. Naomi sonrió. Se llevó una mano al vientre, ya no era plano, como si el gesto pudiera anclar la realidad. Parece que sí. Stephen giró al fin. En sus ojos no había miedo, sino una determinación serena, casi feroz. Será mío. Será nuestro. Y no le faltará nada, pensó, con la misma convicción con la que había desafiado mares y coronas. No crecerá como un segundón, dijo. Ni como un hombre obligado a esconderse. Aprenderá a leer el mundo, no solo los libros. Naomi arqueó una ceja, divertida pese a la emoción que le cerraba la garganta. ¿Eso significa que lo embarcarás antes de que aprenda a escribir? Significa, corrigió él acercándose, que sabrá idiomas, números, navegación, y cuándo conviene obedecer y cuándo no. No crecerá como un segundón, pensó él. No porque el mundo sea justo, sino porque aprenderá a leerlo. Y porque por primera vez alguien había sido amado antes de ser nombrado. Ella lo miró con esa mezcla de orgullo y desafío que siempre lo desarmaba. También aprenderá a ser justo, añadió. A saber de dónde viene. Y a no confundir astucia con crueldad. Stephen asintió despacio. Ella será su ancla, pensó. Y no lo dijo porque algunas verdades no necesitan voz. Tendrá los mejores maestros que podamos permitirnos, continuó él. Y cuando llegue el momento, irá a donde deba ir. Inglaterra si hace falta. O más lejos. No estará solo, dijo Naomi suavemente. Podemos darle compañía. Él sonrió, ladeado, peligroso y cálido a la vez. ¿Eso es una promesa, esposa? Es una intención muy seria, respondió ella antes de besarlo.
No fue un beso urgente ni ardiente. Fue de esos que nacen cuando el deseo ya no necesita probar nada. Se tomaron de la mano y caminaron hasta el borde del porche. El río avanzaba lento, inevitable como el tiempo. Nunca pensé que acabaría aquí, murmuró Naomi. Tan lejos de todo. Stephen entrelazó los dedos con los de ella. El Atlántico no se cruza sin pagar un precio, dijo. Pero a veces se gana un mundo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, el futuro no le pareció una amenaza. Y el niño, el que aún no tenía nombre, crecería entre el murmullo del agua, la memoria del mar y la certeza de que había nacido de una historia difícil, pero profundamente amada. Amar era, al fin y al cabo, una forma de creación. No de algo perfecto, sino de algo vivo. Y lo vivo siempre desborda las identidades que intentan contenerlo. Grafenmars atardecer. Lo que permanece. Stephen estaba de espaldas, mirando el río como si esperara que el agua le respondiera algo que los hombres nunca habían sabido decirse. Naomi se detuvo a unos pasos, no por miedo, sino porque comprendió con una claridad casi dolorosa, que aquel hombre no se volvía si no estaba dispuesto a ser visto. No soy quien creíste, dijo él sin girarse. Naomi sintió que esas palabras no pedían absolución. Eran una rendición. Y eso la desarmó más que cualquier súplica. Lo sé, respondió. Y tampoco soy quien tú pensabas. Stephen dejó escapar una risa breve, sin humor. Siempre tan valiente, pensó, y al mismo tiempo comprendió que esa valentía había sido su refugio y su condena. He vivido con nombres prestados, continuó. Algunos me los impusieron. Otros los elegí porque necesitaba sobrevivir. Se volvió entonces por fin. Pero contigo, nunca supe fingir del todo. Naomi sostuvo su mirada. En otro tiempo habría querido que él negara, que borrara el pasado con una frase elegante. Ahora entendía que el amor no era eso. El amor no quema la ropa vieja, pensó, la deja caer. Yo te vi, dijo suavemente. No al noble ni al contrabandista. Te vi cuando creías no merecer ser amado, y aún así no supiste rechazarlo. Stephen apretó la mandíbula. Aquella era la herida exacta. No quería arrastrarte a mis sombras. Y aún así lo hiciste, replicó ella sin reproche. Como yo te arrastré a las mías. El silencio entre ambos no fue incómodo. Era un silencio trabajado, como una casa después del incendio, aún humeante pero en pie. He llevado la vergüenza como si fuera mi piel, admitió él. Y la culpa como si fuera mi nombre. La miró con una franqueza casi peligrosa. Contigo entendí que no eran yo. Solo eran capas. Naomi dio un paso adelante. No lo tocó todavía. Todos aprendemos a vestirnos de lo que nos hiere, dijo. Creemos que así no vuelve a doler. Pero el amor, vaciló un instante, el amor nos pide otra cosa. Stephen bajó la mirada. Desnudarse, pensó. Y sintió miedo. No al rechazo, al descanso. ¿Qué soy para ti, entonces? Preguntó casi en un murmullo. Naomi sonrió, no con ligereza, sino con esa ternura que nace cuando ya no hay necesidad de convencer. Eres el hombre que no renunció a amar, incluso cuando no sabía cómo hacerlo sin romper cosas. Y tú, añadió, eres para mí el lugar donde dejo de fingir que soy más fuerte de lo que soy. Él alzó la mano, dudó un segundo, como si todavía pidiera permiso a sus viejos fantasmas, y finalmente entrelazó los dedos con los de ella. El gesto fue simple. Decisivo. Entonces dijo, quedémonos aquí. No en los nombres. No en las culpas. ¿Aquí? Naomi apoyó la frente en su pecho. Escuchó su corazón. No era perfecto. Era real. Y por primera vez desde que cruzaron el océano, ambos comprendieron que no se habían encontrado para salvarse, sino para recordarse. Fin. Nota de la autora.
Hay historias que no nacen del deseo de contar algo nuevo, sino de la necesidad de mirar de frente aquello que ya estaba ahí, esperando ser dicho. Esta nació en un mundo dividido por el mar. En 1763, con el final de la Guerra de los 7 Años, el Imperio Británico parecía haber ganado más de lo que podía sostener. Inglaterra miraba al Atlántico como a una promesa y como a una amenaza. 6 u 8 semanas de navegación bastaban para transformar a cualquiera que cruzara. Las colonias no eran una extensión dócil de la metrópoli, sino un territorio de tensiones, riqueza desigual, comercio legal e ilegal, plantaciones, puertos ardientes y silencios incómodos. En las Carolinas, el orden se sostenía tanto por leyes como por sombras. Ese es el mundo en el que se inscribe esta novela, un mundo donde ganar una guerra no significaba haber resuelto nada, y donde el control comenzaba a resquebrajarse precisamente allí donde parecía más firme. En el siglo XVIII, muchos hombres encontraron en el comercio, el mar y el contrabando una forma ambigua de supervivencia. No eran héroes ni villanos, eran el síntoma de un sistema que producía exceso de lealtad y escasez de oportunidades. Stephen no renuncia a la nobleza, intenta vivirla en un mundo que ya no sabe qué hacer con ella. Su conflicto no es solo social sino íntimo: cómo sostener el honor sin destruirse, cómo amar sin esconderse, cómo dejar de huir sin dejar de ser quien es. Naomi, por su parte, encarna otra herencia, la de quienes creen en el amor antes de aprender a desconfiar de él. En un tiempo en el que las alianzas eran contratos y las promesas se negociaban, ella toma el amor en serio desde el inicio. No como ingenuidad, sino como riesgo. Su viaje no es el de la pérdida de la fe, sino el de su depuración. Aprender que amar no es negar la verdad, sino atravesarla sin renunciar a uno mismo. Ambos habitan identidades dobles, honor y supervivencia, promesa y deseo, deber y libertad, porque el mundo que los rodea exige máscaras. Pero esta historia no trata de esas máscaras, sino del momento en que empiezan a caer. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de mandar. Mientras escribía esta novela comprendí que no estaba contando solo un romance, sino una pregunta más amplia. ¿Qué hacemos con lo que heredamos? No solo con los títulos, el dinero o los apellidos, sino con las heridas, los miedos aprendidos, las lealtades invisibles. En el siglo XVIII, como ahora, muchas identidades se sostenían por oposición: imperio y colonia, legalidad y contrabando, nobleza y marginalidad. Nombrar al enemigo era una forma de existir. Pero vivir desde la fractura tiene un precio. El Atlántico en esta historia no es solo un espacio geográfico. Es un umbral. Quien lo cruza no vuelve siendo el mismo. Y no todos los cambios son visibles. Escribir para mí tiene que ver con ese cruce. Con quitar capas. Con reconocer que muchas de las identidades que vestimos, sociales, familiares, históricas, son necesarias durante un tiempo, pero no eternas. Que el amor no nos rescata ni nos absuelve, pero sí nos ordena. Nos obliga a mirar nuestras contradicciones sin convertirlas en bandera. A decidir conscientemente qué hacemos con lo que hemos recibido. He querido contar una historia donde la fuerza no se mide por la conquista sino por la permanencia, donde el poder no se impone sino que se sostiene, donde amar no significa salvar ni ser salvado, sino dejar de huir. Creo profundamente que las historias no se inventan, se recuerdan. Son semillas antiguas que despiertan cuando estamos preparados para mirarlas sin miedo. Cada lector completa esta historia desde el lugar en el que ha aprendido o está aprendiendo a quedarse. Gracias por leer despacio. Gracias por cruzar el mar. Gracias por permanecer. Con gratitud y cuidado. Esther María.